Vamos a retomar la carta que estamos estudiando, que es Primera de Juan, capítulo 2. Hoy vamos a ver uno de los textos o párrafos más conocidos de la carta, que creo que la mayoría que estamos acá estamos familiarizados con estos textos. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, el tema de estos textos, estos tres textos, no sé si ustedes se han dado cuenta y lo notaron. En el versículo 15, 3 veces el apóstol Juan nombra la palabra mundo. Y en el versículo 16 y 17 lo nombra 3 veces más. O sea, en este párrafo hay 6 veces la palabra mundo. El tema es la mundanalidad. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué es la mundanalidad? Porque podemos tener conceptos y definiciones erradas acerca de lo que es la mundanalidad y lo que no es la mundanalidad. Tengo algunas definiciones y conceptos que no es la mundanalidad y que el texto luego nos va a enseñar, porque Juan lo define, qué es la mundanalidad desde el punto de vista bíblico. Por ejemplo, algunos definen la mundanalidad con el hecho de no asociarse regularmente con la gente pecadora, es decir, aislarse del mundo. Vivir un mundo totalmente aislado. Y eso a lo largo de la historia ha llevado a personas, incluso a creyentes, a vivir en el aislamiento. Ha habido a lo largo de la historia creyentes que han ido a monasterios o se han apartado totalmente a vivir solos para no contaminarse. Bueno, ese no es el concepto bíblico de lo que es no vivir y no practicar la mundanalidad. El apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 5 le dice a los corintios, dice: no anden con los inmorales, con los idólatras, con los fornicarios, dice, de este mundo. Más bien dice, apártense de aquellos que, llamándose hermanos, practican la inmoralidad, la idolatría, la fornicación. Y el Señor Jesús anduvo, y lo vemos en todos los evangelios, con gente pecadora, comía con ellos. Entonces, ese no es un concepto bíblico para definir la mundanalidad. Lo segundo también es, algunos definen la mundanalidad como practicar comportamientos que no son abordados en la Biblia, pero que la mayoría piensa que está mal. Es decir, yo acá, por ejemplo, tengo algunos ejemplos. Quizás a algunos les va a venir a la memoria, porque quizás le han enseñado eso muchas veces. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres no pueden usar pantalones. Solamente deben usar polleras. Otro concepto, por ejemplo, también que los hombres deben usar constantemente corbata. Entonces nosotros acá estaríamos pecando en este mismo momento. No ir al cine y un montón de actividades, en cierta manera, ¿no? Y también leía en la semana, por ejemplo, que en algunos países, en ciertas partes del mundo, consideran mundano, por ejemplo, usar desodorante. No sé cuál es el argumento, pero gracias a Dios nosotros no vivimos eso, ¿no? Imagínense lo que sería hoy acá. Otro concepto erróneo quizás también es participar en actividades no pecaminosas, pero placenteras. Entonces, todo lo que tiene que ver con el placer es pecaminoso. Eso en la Biblia también es llamado el ascetismo. Pablo ya luchaba con eso en Colosenses capítulo 2. Dice, miren que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Hay personas que piensan, por ejemplo, tienen un mal concepto de lo que es el matrimonio, por eso no se casan. El sexo que Dios lo ha dado, por supuesto dentro de su contexto que es el matrimonio, también es pecaminoso.
leer literatura no cristiana, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y también hay otro concepto acerca de la mundanalidad, que creo que acá quizás muchas veces hemos caído todo, es crear nuestro propio sistema de valores, de lo que realmente es bueno o es malo, para muchas veces justificar nuestro pecado. No es lo que yo hago que está mal, sino lo que tú haces está mal. Entonces entramos y racionalizamos comportamientos que son pecaminosos y muchas veces descartamos lo que realmente la Biblia habla de la mundanalidad, que no es que la baja o la trivializa, no, la enseña. Lo que pasa es que lamentablemente vivimos en un mundo donde se baja el estándar bíblico de lo que la Biblia dice de cómo una persona debe vivir, de cómo un creyente vive. Entonces vivimos en un mundo, no sé si les pasa a todos, donde todo el mundo es cristiano. Hay futbolistas cristianos, hay artistas cristianos, hay políticos cristianos, pero no viven bajo el estándar de la palabra de Dios. Y lamentablemente mucho también eso se ha infiltrado en la iglesia. Para entrar en la categoría de cristianos, donde se evidencia bajo lo que la Biblia enseña, de que no lo son por cómo viven, por lo que creen. Entonces nadie puede juzgar. Por supuesto que solamente Dios ve el corazón, claro que sí. Entonces, yo le puse como título a este mensaje, no se puede ser cristiano y mundano a la vez. Porque es lo que la Biblia enseña. No se puede ser cristiano y mundano a la vez. Es incompatible. Es por eso que en el versículo 15, lo que vamos a ver hoy en el versículo 15, hay un mandato, y luego en el versículo 16 y 17 hay dos razones. El mandato es bien claro, conciso, contundente, es no amar al mundo. Y si es mandato, está en imperativo y lo tenemos que practicar. Y las razones están supeditadas a esos. Entonces, versículo 15 hay un mandato de no amar al mundo. No amar al mundo. Versículos 16 y 17 hay dos razones de por qué no debemos amar al mundo. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Entonces vamos a ver el versículo 15. Dice el mandato de no amar al mundo. ¿Por qué? Porque si amamos al mundo, eso da una evidencia de que no estamos amando a Dios. Y si no estamos amando a Dios, la Biblia enseña que esa persona no ha nacido de nuevo. Recuerden el contexto de la carta. Juan está escribiendo a iglesias de Asia Menor con el propósito de darles seguridad de la vida eterna. Ese es el propósito. Lo que pasa es que Juan da pruebas objetivas de que una persona puede decir si es creyente o no es creyente. Y es bien claro y bien contundente. No tiene matices. Entonces da pruebas morales de cómo una persona vive, pruebas doctrinales de qué es lo que una persona realmente cree, y pruebas, podemos decir, sociales, con quién se relaciona y qué es lo que la persona ama. Entonces, si hacemos un poquito repaso de lo que estamos viendo en 1 Juan, vemos que en el capítulo 1, versículo 1 al 4, habíamos empezado con un prólogo cristocéntrico. Juan introduce la carta diciendo quién es Cristo. Él era el apóstol Juan, él había vivido con él, pero él dice que él es el verbo de vida. Y luego de darle prólogo, él comienza a dar evidencias de cómo una persona debe vivir si es creyente o no es creyente, en el contexto de los falsos maestros. Por eso en el versículo 5 al 10, lo que se ha enseñado en el capítulo 1 es que el creyente, la persona que es creyente, tiene una nueva relación con el pecado. Una nueva relación, en base a que Dios es luz. Y en él no hay tinieblas. Entonces, si Dios es luz, la persona que conoce la luz, anda en luz. No de manera perfecta, pero practica la luz. Y no anda en tinieblas. No vive una vida de continuo pecar. Luego vimos que en el versículo 1 y 2 del capítulo 2, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el creyente peca? Porque el creyente conoce a Dios, conoce la luz, pero sigue pecando. Y bueno, el apóstol Juan acá da dos poderosas razones de cuando el creyente peca. ¿En dónde debemos refugiarnos?
es como vimos ahí en el versículo 1, dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, Él aboga, Él intercede, Él es el paracleto, se para al lado nuestro e intercede ante el Padre. Porque seguimos pecando. Pero Dios nos ve a través de Jesucristo. Y no solamente Él es nuestro abogado, sino Él es la propiciación de nuestros pecados. Él apaciguó la ira del Padre por nosotros. Luego en el capítulo 2, versículo 3 al 6, vimos que la seguridad de la salvación se basa en la obediencia a la palabra de Dios y al amor a Dios. Una persona que ama a Dios obedece a Dios. Si me amáis, dijo el Señor Jesús, guardad mis mandamientos. La persona comienza a amar a Dios y comienza a obedecer a Dios. Guarda sus mandamientos, dice Juan. Luego en el capítulo 2, versículo 7, habla acerca del hecho de que hay una nueva relación con los hermanos en la fe. Comienza a amar a los hermanos. Ya no vive para sí, sino comienza a amar a los hermanos. Dios coloca el amor de Dios en nuestros corazones y comenzamos a amar a nuestros hermanos. Y también Juan pone, versículo 9 del capítulo 2, como evidencia de salvación que la persona que no ama a su hermano no es creyente. No es creyente. Luego, capítulo 2, versículo 12 al 14, Juan hace un paréntesis y le habla a creyentes. Esa fue la última predicación. Con tal de darles seguridad, él les habla acerca de que hay en la iglesia local diferentes grupos de creyentes en base a su crecimiento. ¿Por qué son creyentes? Porque están creciendo, porque están cada día pareciendo más a la persona de Cristo. Hay padres, hay hijos, y ellos dicen que sus pecados han sido perdonados y conocen al Padre. Y también hay jóvenes, diferentes grupos, pero la mayoría apuntan a crecer, a conocer a Dios. Y luego entramos acá en el párrafo que vamos a ver hoy y aparece el primer mandamiento de la carta. El primer imperativo es no amar al mundo. No amar al mundo. Por eso, como dijimos recién, 3 veces nombra Juan el mundo aquí. ¿No? Observen versículo 15, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, esa palabra mundo es una palabra muy favorita, podemos decirla, de Juan. Juan lo usa mucho en los evangelios de Juan y en 1 Juan más de 60 veces. Ahora, esa palabra, de acuerdo al contexto, tiene diferentes connotaciones y significados. Por ejemplo, yo les voy a decir cuál es con el que le encaja según el contexto. Por ejemplo, esta palabra se usa muchas veces para el mundo físico, creado por Dios. Hechos 17, 23 y 28, cuando el apóstol Pablo está predicando en Atenas, él dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por ellos, dicen, etcétera, etcétera. Ahí está hablando acerca de todo lo que Dios ha creado. Romanos 1:20 también dice que, porque dice, la creación del mundo y sus atributos invisibles y su eterno poder se han hecho visibles, de modo los incrédulos que no tienen excusa. Está hablando acerca de lo creado por Dios. Si usted ha seguido la lectura bíblica que hemos comenzado como iglesia, comenzamos con Génesis capítulo 1, y comienza que dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y luego hay una frase que constantemente se repite y dice que, y era bueno, y era bueno, y era bueno. Entonces, lo que es este mundo acá, en el versículo 15 del capítulo 2, no puede estar hablando del mundo físico. Dios no nos va a mandar a odiar, a amar algo que Él ha creado. No amen, dice. Otra palabra también que tiene con respecto al contexto de lo que es la palabra mundo es para el género humano. Muchas veces la Biblia habla acerca del mundo a lo que es la raza humana. Por eso Juan 3:16 que todos conocemos es porque de tal manera amó Dios al mundo. Es a la humanidad en sí. Entonces, según el contexto no puede ser esa la palabra. Entonces, esta palabra, mundos, lo que Juan hasta aquí está apuntando, la palabra es cosmos, significa. Es con K. Es todo lo contrario de lo que es el caos. El cosmos es algo, la palabra es orden, significa. ¿Sí? Entonces, lo que Juan acá está apuntando es un sistema, un orden, una organización
invisible e espiritual de maldad que se opone y odia a Dios y que es gobernado por Satanás. Eso es el mundo. Es un sistema. Y dentro de ese sistema hay pensamientos, hay filosofías, hay religiones que se oponen a Dios, que está orquestado, está diseñado por Satanás, que odia y se opone a Dios. A eso es lo que Juan, observa en versículo 15, noten, dice, no amen al mundo, no amen a este sistema, no amen esos pensamientos, no amen esa filosofía. Eso es lo que Juan está apuntando. Ese es el sistema, hermanos. Volvamos de vuelta al texto, en el cual, noten el versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. ¿Qué tiempo? En el tiempo que no conocían a Dios. Según la corriente de este mundo, dice Pablo a los Efesios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, dice Pablo, también todos nosotros, Pablo se incluye aquí, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, que vamos a ver en el versículo 16. Le estoy leyendo Efesios 2:3. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Vieron el cambio? En otro tiempo vivíamos según la corriente de este mundo. Hace un contraste. Y en 1 Juan hace mucho énfasis en eso. Miren, noten, capítulo 3, versículo 1. Ahí dice que el mundo no conoce a Dios. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, dice. Porque no lo conoció a Él. Dice que ese sistema odia a los creyentes. Capítulo 3, versículo 13. Estamos viendo todo 1 Juan. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia, dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice que también el mundo es morada de los falsos profetas. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. 4:5 también habla acerca de lo que son los incrédulos. Capítulo 4, versículo 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Y para terminar, todo el mundo, como recién dijimos en la definición de lo que es el mundo, está controlado por el maligno. Capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero miren lo que dice capítulo 2, volvamos. Estamos en el mandato de no amar al mundo. Es un mandato que en la traducción lo que Juan está diciendo es no comiencen este patrón de vida. Esa es la idea, de amar al mundo. No comiencen con este comportamiento de amar al mundo. Si somos creyentes, no podemos enamorarnos del mundo. No lo ames. La palabra amor ahí es agapao. Es el verbo de sustantivo ágape. Y esto es interesante lo que usa Juan acá. Porque usa el mismo amor que Dios tiene para con la humanidad. No es un amor emocional, no es un amor sentimental, no es una emoción incontrolable que te invade, es algo que uno decide. Y eso es lo que es. Dios decidió amarnos a nosotros. Nosotros tenemos un concepto del amor que es sentimental. El amor es un comportamiento. Se decide amar. No es algo que te sucede, es una decisión que tomás, porque está en el tiempo presente.
Es una decisión y es un estilo de vida. La persona continuamente decide amar lo que va en contra de Dios. Y eso evidencia que no es creyente. Por eso no se puede ser mundano ni cristiano a la vez. O es una cosa o es otra. No hay la definición de cristiano mundano. No es bíblico. Lamentablemente nosotros muchas veces adaptamos para que entre un montón de categorías de personas que no son salvas y que están autoengañadas y que necesitan el Evangelio. Hay un libro que se llama, muchos quizás lo han leído, es un clásico de la literatura cristiana, que es El progreso del peregrino. ¿Lo han leído? De John Bunyan. Y ese libro trata acerca de llegar a la ciudad celestial. Y este autor lo que trata es, a través de analogías y de ilustraciones, de todo lo que implica el progreso, por así decirlo, del creyente. Y usa la analogía de cristiano y fiel. Y en un momento ellos pasan por la feria de las vanidades, se llama. Y esa feria le ofrece todo tipo de placeres. Entonces lo que ilustra es la relación del creyente con el mundo. Que no estamos lejos y fuera del mundo, por supuesto. Que vamos a ser tentados. El tema es cómo tratamos con respecto a eso. Y lo interesante de esto, John Bunyan lo hace muy bien, es que en esa feria de las vanidades hay muchas cosas muy visibles que son pecaminosas, prostitutas, alcohol, todo tipo de pecados. Pero hay otros que es la familia, los hijos, el trabajo, la comodidad. A veces el mundo no necesariamente es algo bien visible y bien pecaminoso, que por supuesto que lo es, sino que apunta a otras cosas, que son dadas por Dios, por supuesto, pero que nosotros, en nuestro propio corazón, hacemos competir con el amor a Dios. Y a veces podemos amar más a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos que a Dios mismo. Y eso es también lo que está apuntando acá. El creyente ya ha sido liberado de este sistema de pensamientos, de filosofía. Hemos sido trasladados, como dice Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero creo que el mayor engaño o autoengaño que Satanás hace hoy en día, aún mismo nosotros como creyentes, es decir, yo soy el príncipe de este mundo, yo te ofrezco todo eso como las ferias vanidades, cosas bien que nosotros sabemos que es pecaminosa. Satanás no viene así. Satanás muchas veces viene con pensamientos, con filosofías, donde dice, hace esto, pero incluía a Dios también. Entonces, vivimos vidas de creyentes de fines de semana, pero nuestro estilo de vida no se caracteriza por amar a Dios, por obedecer a Dios. Por eso también observen, versículo 15, dice, no amen al mundo, es bien categórico, bien contundente el mandamiento, ni las cosas que están en el mundo. O sea, hay una palabra clave que vamos a repetir mucho también en este tiempo, que es afecto y devoción. Que tu afecto y tu devoción no sean el mundo, sino que sea solamente Dios. ¿Y por qué no debemos amar al mundo? Tengo acá unos textos para argumentar. No debemos amar al mundo porque el mundo pervierte las almas de las personas. Segunda de Pedro 2:20 dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Tampoco debemos amar al mundo, como leyó recién el hermano Sergio, Santiago 4:4. El que se considera amigo del mundo, o almas adúlteras, dice Santiago. Está hablando acerca del adulterio. El que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos ser mundano y cristiano a la vez. Es incompatible.
hay una enemistad contra Dios. Dios coloca toda su artillería en contra de la persona que es amiga del mundo. También la mundanalidad, tarde o temprano, se manifiesta. Tarde o temprano se manifiesta. Segunda Timoteo 4:10 dice Demas. ¿Lo conocen? Dice que Demas, Pablo hablando ahí ya al final de la carta, pronto a morir, dice, Demas me ha desamparado, me ha dejado, amando a este mundo. La misma palabra que recibimos, agapao. Él decidió amar al mundo. No dice con qué, pero Demas era lo notable de esto y lo interesante, que era parte del equipo ministerial de Pablo. Y tarde o temprano dejó a Pablo, dejó al Señor y se fue al mundo. No es que era cristiano, se manifestó que no lo era, porque amó al mundo. Este mundo odia a los creyentes. Juan 15:19, si ustedes fueran del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. No esperemos otra cosa que no sea el odio de este sistema. Este mundo odia a Cristo. Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Toda filosofía, religión, pensamiento, actitudes, patrones que odian a Dios provienen del mundo y el mundo los oye. Primera Juan 4:5, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Hay un teólogo llamado Gruden que dice con respecto a este versículo, dice, el amor por el mundo y el amor por el Padre no pueden existir uno al lado del otro. El cristiano amará a uno y odiará al otro, pero no puede amar a ambos al mismo tiempo. Y hay un principio ahí que es sacado de Mateo 6:24, donde el Señor dice, nadie dice, puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y dice, no se puede, dice, amar a Dios y a las riquezas. Con él. Pero acá, aplicado acá es, no se puede amar a Dios y al mundo. Lo que pasa es que nuestra tentación es, yo quiero amar a Dios, pero esto me gusta también. De la feria de las vanidades. Me atrae. Y eso vamos a ver en el versículo 16. Noten cómo termina el versículo 15. El amor del Padre no está en él. No es el amor de Dios por él. Es el amor de él, de esta persona, por el Padre. Dice que no hay amor. No lo ama. ¿Por qué? Porque ama al mundo. Entonces se busca en su corazón y no se encuentra ese amor. Por eso constantemente y todos los días, aún como creyentes, tenemos que elegir a quién vamos a amar. Tu lealtad y tu devoción. Entonces, me permiten hacer algunas preguntas que yo también me la hice en la semana de estudiar este texto. Realmente en tu corazón y en mi corazón, ¿a quién amas más? Realmente. ¿A quién estamos amando más? Porque ser cristiano es amar a Dios. Es conocer a Dios y amar a Dios. El primer y gran mandamiento. También la Biblia enseña que hay dos reinos, no hay tres, hay dos. Es el reino de Dios y el reino de Satanás. O estás en uno o estás en otros. O realmente querés a Dios y al mundo a la vez. Que es lo más frecuente de nosotros también, ¿no? No se puede. Como creyentes es su mandato a no empezar a amar
algo que ya Cristo nos liberó. Y muchas veces quizás pensando, ¿no? ¿Por qué muchas veces nosotros, aún como creyentes, amamos cosas que Dios aborrece? Creo que la Biblia tiene la respuesta porque creo que tenemos vidas superficiales. No estamos profundizando en la palabra, no tenemos una cosmovisión bíblica, no entendimos que esta vida es un puñado de años con un propósito mayor, supremo, que es conocer a Dios y glorificar a Dios. Pero solamente nosotros estamos preocupados, y yo no digo que está mal porque es lo que tenemos que hacer, en lo que comemos, en lo que vestimos, en lo que trabajamos, en lo que vamos a estudiar, en el proyecto de nuestros hijos, y vivimos. Pero no vivimos para un propósito mayor con el cual Dios nos salvó. Entonces tenemos que considerar y examinar nuestro corazón. Y si estás acá y tu amor y tu devoción y tu lealtad se inclinan más a este mundo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no sos creyente. Examina tu corazón. ¿Por qué? Porque tus manifestaciones lo dicen. Por eso muchas veces en la definición, falsa definición de la mundanalidad, muchas veces nosotros nos sentamos en las cosas externas, ¿no? Pero la mundanalidad es un problema de corazón, que es lo que vamos a ver ahora. Es un problema de corazón y se manifiesta. Y aquí en el versículo 16 y 17 hay dos razones de por qué no debemos amar al mundo. Hay un mandamiento y hay dos razones. La primera razón es por sus deseos pecaminosos y egoístas que odian a Dios. Por eso no debemos amarlos. Por sus deseos pecaminosos, lujuriosos y egoístas que odian a Dios. Versículo 16, noten, dice, porque, ahí da la razón, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, la vanagloria de la vida, dice Reina Valera, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Notaron aquí la palabra todo? Porque todo lo que hay en el mundo. Juan aquí lo que hace es un resumen, un compendio. Y resumen todo lo que caracteriza al mundo, a este sistema que odia a Dios, filosofías, pensamientos, religiones, y que vamos a encontrar, sean mezclados o uno u otro, en el mundo. Y es muy interesante también la palabra que usa Juan aquí. La palabra es, creo que Reina Valera dice deseos. Nosotros tenemos pasiones. Pasión de la carne, pasión de los ojos. La palabra ahí muchos la conocemos. En el griego es epitumía o epitumia, según como se dice. Según el contexto, es un deseo bueno o malo. Tiene una connotación positiva o negativa, pero siempre, generalmente, esta palabra más de 60 veces en el Nuevo Testamento, siempre tiene una connotación negativa. Es un deseo pecaminoso. ¿Notaron? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Un teólogo la llama la Trinidad del mundo. Eso es. Es la esencia, es lo que caracteriza al mundo sin Dios. Un mundo de maldad. Y hay algo crucial y interesante. No sé si notaron. No son comportamientos externos. Pasión de la carne, pasión de los ojos, arrogancia de la vida. Sino son evidencias internas del corazón. Porque la mundanalidad es un asunto del corazón. Lo que nosotros vemos muchas veces son las manifestaciones de la mundanalidad. Por eso que luchamos mucho con nuestro propio corazón, pero también los que somos padres con nuestros hijos. No hagas esto, no hagas los otros, no hagas esto. Pero lo que sale y brota del corazón, ¿qué es? Lo que hay en el corazón.
Nosotros lo que tenemos que llevar es al Evangelio. No es la música que escuchan, la ropa que se pone, lo que miran, por supuesto que sí. Eso está manifestando algo. Que no tienen a Dios en el corazón. Y nosotros tenemos que llevarlo con amor y con firmeza, por supuesto, al Evangelio. La mundanalidad es un problema de corazón. Y el primero, noten, dice deseos de la carne. Bueno, habla de la esencia pecaminosa de la condición humana caída por el pecado. Los deseos de la carne. Efesios 2:3, que lo he leído y se lo voy a leer bien, da una hermosa definición de lo que es los deseos de la carne. Dice, entre ellos, todos nosotros, dice Pablo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne. No solamente vivíamos, sino satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, dice Pablo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo aquí se incluye. También acá en este texto, pasión, Efesios 2:3, habla de complacer las voluntades. Es decir, hacer lo que tu carne quiera. Tu mente entenebrecida, tu carne lo pide, haz lo que quieras. Todo tipo de pecados. Yo eso lo llamé, para que entendamos también el punto, la autogratificación. Hay buenos deseos que Dios nos ha dado, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, un buen deseo de comer algo rico, un deseo sexual dentro del matrimonio es dado por Dios, descansar. Pero nuestro corazón caído pervierte esos malos deseos. Esos buenos deseos los convierte en malos deseos. ¿Y saben qué es lo que frena eso? El dominio propio. ¿Y el dominio propio qué es? Es un fruto del Espíritu. O sea, solamente un creyente puede hacer eso, bajo el poder del Espíritu. Por ejemplo, ¿es malo descansar? No, es bueno descansar. Pero el descansar de más, ¿qué es? Pereza. Entonces yo me tengo que disciplinar y tengo que tener dominio propio para entender cuándo estoy pecando en la pereza y cuándo no. Entonces tengo que tener dominio propio, me tengo que levantar la cama, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que ir a trabajar. Pero bajo el poder de Dios. El incrédulo no tiene eso. No tiene parate. Constantemente está buscando desear sus apetitos. Y eso es lo que caracteriza al mundo, ¿sí o no? Haz lo que quieras. Son deseos, son apetitos que no pueden controlarse, que comienzan en la mente, según Efesios 2:3, luego el cuerpo lo pide y son contrarios a la ley y a la palabra de Dios. Ojo, pero no solamente es algo que tiene que ver con algo con una connotación sexual, ¿eh? Puede haber un deseo de trascender, un deseo de anhelar codiciosamente un puesto de trabajo, conseguir algo o alguien para ser reconocido. Hasta nos puede pasar en el ministerio también esto. Es vivir para la autogratificación propia. Miren el segundo, el versículo 16. La segunda razón ahí, o el segundo parámetro. Dice la pasión de los ojos. Esto es llamado la autosatisfacción. Se puede manifestar de dos maneras. Es poseer lo que tus ojos ven. Leyeron en Génesis capítulo 3, dice que Eva vio y fue agradable a sus ojos. Y acá en Josué capítulo 7 dice que vio el manto babilónico y lo tomó, y lo codició. Pero también hay otra manera de obtener, que es encontrar placer propio. Un placer pecaminoso en lo que ves. Un deseo egoísta de ser complacido, de complacer mis deseos. Por eso la pornografía hoy está haciendo estragos aún dentro del mundo evangélico. Así se maneja hoy el mundo, ¿no? Es más, ¿ustedes notaron
que las publicidades, hay personas que estudian y hacen con el objetivo de atrapar al consumidor con el hecho de vender, porque buscan lo que el mundo consume, lo que consumimos. Este sistema satánico está ideado para que todo entre por los ojos. Eso afecta a mi mente, daña mi corazón y luego lo practico. Y más hoy se potencia, ¿no? En la era digital que vivimos. Por eso, ¿no escucharon la frase que nosotros muchas veces lo decimos? Todo el mundo lo hace. ¿No deberíamos decir nosotros como creyentes, en el reino de Dios se hace esto? Pero acá el punto, no sé si notaron, es que se trata de la autogratificación, la autosatisfacción. Se trata de mí, se trata de nosotros, no se trata de Dios. Por eso dice no amen al mundo. Por eso la condición para ser discípulo de Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome la cruz y síganos. Porque es el morir a nosotros mismos, es el morir a yo. Eso hace la salvación. Dios nos libera de nosotros mismos, nuestros deseos, nuestros placeres egoístas, nuestra manera de vivir, nuestro propósito, nuestros planes. Y la idea es vivir para aquel que murió y resucitó. Por eso Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe y me impulsa. Y ya no viven para sí. Amar a Dios nos libera del yo, de nuestro yo. Por eso es incompatible. Y el tercer factor es la arrogancia de la vida. Noten versículo 16. La arrogancia de la vida. La autopromoción. La autogratificación. La autosatisfacción. Y esto es la autopromoción. Esta palabra aparece aquí en Santiago 4:16, donde dice, se jactan en su arrogancia, dice Santiago. En el contexto donde dice, iremos a aquella ciudad, trabajaremos, ganaremos dinero, haremos esto, haremos los otros. Si Dios quiere, dice Santiago. Eso es jactancia y arrogancia, dice. Y se jactan en su arrogancia. La idea de esta palabra es eclipsar a los demás. Digámoslo en nuestro idioma, escucharon, es pisar la cabeza al otro. Es como se usa en el trabajo, es serruchar el piso. Para que entiendan el concepto. Bueno, ¿y en qué forma se manifiesta eso? Bueno, te causa orgullo cosas, escucha bien, que quizás son ciertas de vos y mí. Es verdad. Pero es un deseo pecaminoso que otros sepan. O mejor dicho, que sos superior. Eso puede ir, yo puse acá, por ejemplo, lo que es tu familia, lo que es la influencia que tenés, cuántos seguidores tenés en las redes sociales. El otro día escuchaba que hay chicos que se deprimen por cuántos likes tienen. Lo que publican, los likes son si le gusta o no le gusta. No entiendo mucho yo, pero claro, al no tener tantos likes, dice, no le gusta lo que yo estoy haciendo. Ese es el mundo que vivimos y nosotros no estamos exentos de eso. El club al cual perteneces, la universidad en cual asistís. Pero eso también pasa en la iglesia de hoy en día también, nuestro propio corazón, porque tu corazón no es diferente al mío también. Es un anhelo de presumir ante los demás. Es muchas veces una falsa humildad. Me tengo que levantar, pongo en mi estado, no digo que está mal, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, tengo que salir a correr. ¿Qué hay detrás de eso? Que quiero que todo el mundo sepa que me levanto a las 5 de la mañana a correr. Dijo el otro día Alejandro,
Tengo mi Ferrari en el taller. Qué lástima. Quiero presumir que tengo una Ferrari. Así es nuestro corazón, ¿no? Así es nuestro corazón. Entonces, es perseguir la gloria personal a buscar la gloria de Dios. Ese es el punto. Es robarle la gloria a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Por eso Juan 12:43 dice, amaban más la aprobación de los hombres que la de Dios. Esa es la esencia de la arrogancia de la vida. Y termina el texto diciendo, no proviene del Padre, sino del mundo. Obvio, no tiene su fuente en Dios, sino en Satanás. Él las autopromociona. Nosotros somos llamados a desechar eso. A luchar con la tentación de vivir para nosotros mismos. Así como el mundo vive. Y vivir para la gloria de Dios. Vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso debemos evaluar constantemente nuestro corazón. Y la segunda razón está en el versículo 17. Dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La segunda razón es que este mundo es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios es eterna. Por eso no tenemos que amar a este mundo. Porque es pasajero. Este mundo, este sistema organizado por Satanás, ya fue derrotado en la cruz del Calvario por Cristo. Pero el texto ahora dice que, observen, noten, versículo 17, el mundo pasa. O sea, en el original se está desintegrando, es la idea. Y está en tiempo presente, eso ya empezó a pasar. O sea, es temporal. El mundo no ofrece una satisfacción duradera. Entendamos eso, por favor. Claro que es atractivo. La feria de las vanidades está ahí al pie de la vista todos los días. Ya comenzó a desintegrarse este mundo. Dios va a tratar con el mundo. ¿Por qué poner toda tu vida, toda tu lealtad, toda tu devoción en algo que comenzó a desaparecer? Es como que sería, creo que no sé si el pastor hace poco dio una ilustración también del dinero. Si tenés dinero, vas a tratar de invertir en lo que más te dé rédito, crédito o no. No en algo que no va a ser productivo. ¿Por qué vas a poner tu vida, tu lealtad, tu corazón, tu propósito en algo que no ofrece satisfacción y en algo que ya comenzó a desintegrarse? En contraposición, versículo 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es el que obedece a Cristo, no tiene que temer. Porque lo conoce. Y le obedece. Y lo ama. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere. No lo que yo quiero. ¿Notaron el contraste con el versículo 16? La autogratificación, la autosatisfacción, la autopromoción. Vamos a hacer la voluntad de Él. Es interesante que ahí, en el versículo 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, está en tiempo presente. Es un estilo de vida de esta persona. En contraste con el estilo de vida de amar al mundo. Eso evidencia de hacer la voluntad de Dios, de que somos salvos. Por eso en Marcos 3:35 el Señor le dijo a las multitudes, Señor, te buscan tu familia afuera.
está tu papá, perdón, está tu mamá, tus hermanos. Y él que le dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mis hermanos. Termino con algunas lecciones y algunas advertencias y un estímulo también para nosotros. Una lección que vamos a sacar de estos textos es: tu devoción o lealtad está en Dios o en el mundo. No hay término medio. No hay término medio. ¿Dónde está mi amor, mi afecto, mi devoción, mi lealtad? ¿Mi amor a Dios o amor al mundo, a todo este sistema y sus deleites? Hay una seria también advertencia acá a los creyentes de amar este sistema, de ser atrapado. Y si es así, Dios se va a encargar de romper eso. Porque Dios al que ama, disciplina. Tengamos cuidado también en nuestro propio corazón. Pero también hay un estímulo. Esto se va a terminar, queda poco. Ya comenzó a desintegrarse todo este mundo. Este mundo ya va a pasar. La Biblia dice que llama a los creyentes vencedores. No porque seamos fuertes, sino porque confiamos en el vencedor que venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado en la cruz. Por eso somos vencedores. Y podemos vencer día a día en la batalla contra el mundo, contra el pecado. Hay batalla, pero hay victoria. Tu fe no va a ser destruida, porque tiene un ancla firme y segura, que es en la persona de Cristo. Vamos a orar. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos rescatado, Dios, de la esclavitud de este mundo. Señor, gracias porque el pecado ya no debe reinar en nuestra vida, pero reconocemos, porque tu palabra nos enseña, que todavía no hemos sido redimidos de lo que queda, Señor, nosotros, esa carne que nos molesta, Dios, que anhelamos ese día que nuestro cuerpo sea glorificado, pero es tu voluntad, Señor, que así sea y tu Espíritu nos vaya santificando, Señor, progresivamente, mientras vivimos con tentaciones, mientras vivimos en un mundo que nos quiere amoldar. Señor, ayúdanos a que estas verdades se graben en nuestra vida, entender que este mundo es pasajero, que somos ciudadanos del cielo, que este mundo, Señor, es un sistema guiado por Satanás que busca de múltiples maneras desenfocarnos y no pensar en ti, y que básicamente el ataque contra nosotros los cristianos es alejarnos de tu palabra, donde está revelada tu mente. Señor, en la medida que nosotros nos alejamos de tu palabra y no renovamos nuestra mente, nuestra mente se va conformando a este mundo. Y sin hacer cosas tal vez grotescas en cuanto a lo pecaminoso, comenzamos a vivir lo que vive este mundo, Dios, a creer ideas mundanas, a tener principios mundanos, a actuar de una manera mundana por no pensar bíblicamente. Por eso ayúdanos, Dios, a cada día poder centrarnos en tu palabra, que este proyecto, este deseo de animarnos a leer la Escritura, no tomarlo como algo legalista que queremos hacer juntos, sino como una forma de motivarnos a estar en las Escrituras, con el deseo de conocerte, Dios, de leer de una manera profunda tu palabra,
con la ayuda de tu Espíritu, que nos abra los ojos para ver las maravillas de tu ley y que día a día más principios bíblicos puedan ser incorporados a nuestra mente, a nuestro corazón, para vivir como ciudadanos del cielo en medio de un mundo, Señor, torcido, un mundo que te odia, que nosotros podamos brillar, que también juntos podamos exhortarnos y animarnos, Dios, a estar sumergido en las Escrituras, a que tu palabra more en abundancia en nuestra vida y que podamos vivir conforme a las Escrituras. Estamos muy agradecidos por darnos la Biblia, Señor, y no queremos desperdiciarla. Queremos todos los días de este año, Señor, leer y meditar en ella. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor, haciendo la diferencia, siendo tesoros para lo eterno, Dios. Te pedimos que nos use de esa manera y que podamos también con nuestras vidas, como ejemplo, poder predicarle el Evangelio, Señor, a los que no te conocen. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.